Listo. Bueno, para todos los amigos del Movimiento Cultural Internacional Ergo, los acompaña el maestro Carlos López de Gregorio, quien le damos la más cordial y auspiciosa bienvenida. Eh, Hay muchos tópicos que queremos abordar, pero creemos indispensable que eh, proseguirlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos, maestro, que ha habido una actitud casi militante y, como no, provocadora, adoptada por los poetas de Hora Cero, ¿no? Que captó desde un primer momento la crítica de entonces y que, sobre todo, originó por un largo tiempo, porque hay que decirlo, tanto estéticas y propuestas totalmente distintas a las que en un primer momento ensayó personajes como Verástegui, Pimentel, Ramírez Ruiz, etc., etc. Por lo cual pasó casi desapercibido y, bueno, también hay que comentarlo, fueron discretamente comentadas tanto en los medios y los círculos literarios. Entonces, un poeta fundamental surgido casi a comienzos de los 70 y que, apartado de esas propuestas colectivistas y que, como ya bien sabemos, desarrolló una obra que iría consolidándose con los años, es usted, maestro. ¿Por qué? Porque su obra se trata de una obra insólita que no solamente eludía lo coloquial, sino algo mucho más fundamental que es lo confesional, ¿no? Porque es una poesía poblada tanto de símbolos y, como no, de referentes de primera mano, alejados de espacios, pero también de tiempos identificables a cualquier realidad próxima. Por eso sus versos, eh, claro, que no rehuían también la narratividad, parecían tanto invitar, pero más que invitar, retar un tiempo a los lectores para que se vean forzados a no solamente comprometerse, sino dar su máximo empeño para descifrar esos enigmáticos significados que pueblan las páginas de su libro. Por desgracia, ya para culminar y saber el uso de la palabra, ese reconocimiento a su persona no ha ido emparejado por una difusión adecuada por su obra, ni tanto por el grueso de la comunidad de lectores, para que algunos, usted es todavía un poeta un poco con una obra difícil y algunos por descubrir, y esto último también debido al hermetismo de los versos y también de lo inédito de su propuesta, sí. Bien, bueno, primero es un gusto para mí estar conversando aquí contigo, Yohei, con el programa que tienen. Quiero felicitarlos. Y bueno, has planteado, digamos, varios problemas que tienen que ver un poco con mi aparición en el universo poético. Yo nací en el año de 1952 y mi primer libro no fue publicado a comienzos de los años 70, sino mi primer libro apareció en el año de 1978. Es decir, pertenezco de alguna manera a ese bloque de poetas que surgen en los años 70, después, digamos, de la aparición de ese movimiento y esa propuesta poética que fue la de Hora Cero, ¿no? ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, la poética dominante, sin duda, era esa poética que venía desde los años 60. Una poética que se abría a las calles, a los ruidos urbanos, a la problemática que uno encontraba, digamos, en la ciudad, y que ahondaba en un lenguaje coloquial, en un lenguaje conversacional, en ese poema integral que planteó Hora Cero. Sin duda, esa fue la lectura dominante en ese momento. Y fue la lectura dominante en ese momento, y creo que se extendió hasta los 80, 90, gracias a una antología, que fue la antología Estos 13 de José Miguel Oviedo, ¿no? Pero al lado de esa poesía,
existía otra. Existía otra que en ese momento no era tan visible. Han pasado los años y creo que ahora ya en este nuevo siglo, en el 2021, la lectura que nosotros tenemos de la poesía peruana es diferente, es distinta. Y se reconoce que en realidad en los 70, en los 80, en los 90, en la poesía de ahora hay una diversidad muchísimo mayor de la que pretenden ver o que pretendían ver algunos, digamos, estudiosos, algunos críticos, algunos analistas, ¿no? Del fenómeno poético, ¿no? Entonces, es cierto que mi poesía, mi primer libro, si bien surgió en un grupo de los 70, en la Sagrada Familia, que tenía un matiz un poquito distinto al de Hora Cero, pero que también, digamos, buscaba una poesía urbana, una poesía que recogiera los ruidos de la realidad en ese momento. Era una poesía un poco diferente, un poco distinta, una poesía en ese momento tal vez más metafísica, ¿no? Y es cierto que mi primer libro pasó prácticamente desapercibido, ¿no? Fue un libro extraño, fue un libro anómalo, fue un libro secreto, ¿no? Pero que de alguna manera fue el inicio de lo que es mi escritura y en lo que yo he seguido, digamos, trabajando, explorando poéticamente a lo largo del tiempo. Entonces, creo que desde mi primer libro yo me sentí un poco lejos de lo que eran las poéticas en ese momento. Y tal vez esa fue una de las razones para que en el año 94, cuando tuve la oportunidad de recoger mi poesía hasta ese momento, hasta la del año 94, titulara a mi escritura, mi obra reunida hasta ese momento y luego después también, lejos de todas partes. Esa lejanía, ese extrañamiento tiene varios sentidos, varias dimensiones, digamos, significativas, pero una de ellas es, digamos, la que has mencionado, ¿no? Esa propuesta poética en un lugar que está alejado de referentes concretos, pero también es un discurso, es una escritura, es una poesía que está alejada de lo que fueron las corrientes, digamos, más importantes en los años 70. Pero creo que esa diferencia y esa lejanía a largo plazo es lo que permiten en realidad construir una obra y adquirir una voz, porque lo que importa en cualquier propuesta poética no es seguir, digamos, un coro en el que, digamos, se reúnen, ¿no? Una serie de voces que prácticamente son intercambiables o monocordes, ¿no? Sino lo que importa, creo que en la escritura es construir un universo, construir una mirada, tener una actitud personal con el lenguaje. Y creo que, bueno, en eso por lo menos me he empeñado, ¿no? Ya dirán los lectores hasta qué punto lo he conseguido o no, pero en eso me he empeñado, ¿no? Sí, porque ahí, si usted nos lo permite, en su primer libro podemos también connotar de primera mano tanto el desdoblamiento, la búsqueda del interior, el tiempo que está paradójicamente impregnado, porque en el primer poema, sobre todo en los primeros versos de su primer libro, nos dice algo así: un buen día nos descubrimos en el agua y decidimos nacer muy lentamente, y es casi como el nacimiento tanto de una pluralidad, pero como también conexamente, como perfectos eslabones que dan una cadena muy, muy fuerte, están naciendo muchos sujetos también, porque ahí uno puede contemplar varios rostros que paulatinamente con la lectura van apareciendo en este libro, con diversos poemas, pero sobre todo momentos. Y eso es algo fundamental, porque en un buen día, como usted bien dice, primeramente llama poderosa, o sea, muy poderosa la atención
el total desconocimiento y desinterés que su ópera prima originó en la crítica de ese entonces. Algunos comentan que solamente fue alrededor de 450 ejemplares y que hubo también una prepublicación, por eso es muy difícil de adquirir. Pero hay algo también muy llamativo, que si nos aproximamos a su segundo poemario, que data del año de 1983, la suerte fue distinta. ¿Y por qué? Porque no solamente encontró una recepción mayoritaria en razón de tratarse del libro de un autor en ese entonces aún desconocido, sino también como usted también lo ha mencionado magistralmente, con una propuesta totalmente alejada de la radicalidad urbana de lo de Hora Cero, y fue recibido con sumo interés por ese sector de la crítica. Y en el prólogo que acompaña esa edición, recordamos también que se hace mención a diversas similitudes entre los poemas, tanto de Las Conversaciones y, como no, de lo de Un Buen Día. ¿Por qué? Porque ahí explica claramente que en ambos lados, en ambos bandos, hay una predilección por la anécdota, pero una anécdota que es revelada de manera muy transparente y que arrastra continuamente al lector y lo conduce a esa zona en que nadie, o sea, en que no es nadie y que todos también nos reconocemos. ¿Por qué? Porque hay una gran sugerencia de una poética hecha pedazos de obras clásicas y también de otros elementos totalmente exclusivos de usted, del poeta. Y eso también nos llamó mucho la atención. Bien, creo que, digamos, ha sido bastante exacto, ¿no? En lo que significó Un Buen Día y lo que significó también mi segundo libro, Las Conversiones, ¿no? Ha citado, por ejemplo, los primeros versos de Un Buen Día que básicamente apuntan a un nacimiento, a una aparición, a un reconocimiento, ¿no? De una voz que pasa a varias voces, se convierte en varias voces, ¿no? Y ese convertirse es casualmente lo que da pie al título de mi segundo libro, Las Conversiones, ¿no? Conversiones que implican transformaciones, que implican cambios, que implican mutaciones casi alquímicas, ¿no? Podríamos decir. Y básicamente, bueno, ahí creo que en estos dos libros, especialmente en el segundo, están sentadas las bases, ¿no? De lo que va a ser toda mi escritura después, ¿no? Y bueno, es cierto que las conversiones llegó a más lectores. En ese momento salieron varias reseñas, en ese momento existía todavía una crítica amplia de poesía y de literatura en los periódicos, en los diarios. Ahora eso ya no sucede. Y el libro fue bien recibido, aunque de todas maneras todas las lecturas casi apuntaban a una especie de insularidad, ¿no? Y creo que ese era casi la etiqueta, el San Benito, ¿no? Que se le asignaba a cualquiera, digamos, que se alejara de lo que fue, digamos, la voz dominante en los 70, esa poesía urbana, y que después también siguió en los 80, un poco con Cloaca, ¿no? Ya en los 90 es que empieza, digamos, a afirmarse y a reconocerse una diversidad que, por cierto, siempre existió, ¿no? Y hay, Probablemente esa diferencia entre generaciones, esa diferencia de grandes bloques con características generales, creo que ya no son trabajados en este momento, ¿no? Ahora la lectura de la poesía es diferente, es distinta, ¿no? Son vías, son caminos que vienen desde los fundadores. Como fundadores reconozco, por ejemplo, a Vallejo, a Eguren, a Adán, ¿no? Y que son corrientes, caminos de la poesía peruana. Yo me acuerdo, por ejemplo, que eso salió en los años 80, a fines de los años 80, un gran cuadro de Pablo Guevara,
Pablo Guevara, además de un importantísimo poeta de los años 50, gran poeta de los años 50, era un profesor en San Marcos y enseñaba el curso de poesía peruana. Y él tenía un cuadro que lo publicó en la República. Y en ese cuadro, más que generaciones, él señalaba, digamos, una especie de conexiones, era como un quipu, digamos, para entender las vertientes, las líneas por las que transitaba la poesía peruana, ¿no? Y creo que las lecturas en este momento así deben plantearse, ¿no? Ya debemos alejarnos de esa idea, de ese eh, cajón desastre que es la generación, ¿no? Que por cierto es algo muy peruano, porque eso de la generación es algo que solo se hace acá. En otros países latinoamericanos ni siquiera. Bueno, en algún momento puede mencionarse alguna generación, ¿no? Pero en realidad, digamos, no tiene mucho sentido separar a la generación de los 50 con las 60, con los 70. Por ejemplo, ¿con qué eh, 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 argumentos y prácticamente tienen la misma edad, surgieron en el mismo tiempo, vivieron lo mismo? Vas a separar tú a los poetas del 60 y 70. Antonio Cisneros, por ejemplo, nació en el año 42. ¿De qué año son los poetas mayores de los llamados 70? Del 44, 43, 44. Pensemos en Antonio Sillonis, pensemos en Pimentel, por ejemplo, en Jorge Pimentel. Entonces, en realidad, digamos, compartieron casi la misma realidad, ¿no? Probablemente hay diferencias, sin duda, en las voces, hay diferencias sociales, hay diferencias culturales, eso no lo negamos, ¿no? Pero no se puede simple y llanamente separar cada 10 años la poesía peruana y decir que cada 10 años automáticamente cambia, ¿no? Sí, y también hay un aspecto que quisiéramos comentarle porque en las conversaciones nosotros sabemos, como sus fieles lectores, que hay tres partes, porque está estructurado hacia una meta que también resume ese último segmento, ¿no? Titulado El Pozo. ¿Por qué? Porque ahí su voz lírica es una voz lírica del autor que no solamente refleja el deseo de llegar al ideal de lo puro o más que todo de lo perdurable. ¿Por qué? Porque encontramos una problemática muy bien planteada, una problemática entre la realidad, que puede ser muchas veces mundana, y el deseo, que no solamente opera como una explosión de, valga decir, contrarios. ¿Por qué? Porque usted como un poeta muy prolijo va explicando, va mostrando una sucesión de ideas intrínsecas, ideas herméticas, muy personales, y así se va desarrollando. Y hay un aspecto que también quisiéramos abordar porque cuando se habla de voces insulares, muchos recordarán o alzarán la mano y dirán su largo exilio, por así decirlo, cuando su persona se fue a estudiar literatura al hermano país de Colombia, y que algunos también comentarán que ello le libró a usted de primera mano de aquella lírica tan común de sus colegas de ese entonces, o sea, saturada también, algunos comentarán mucho más probos que uno, de saturada de exterionismo, de colonialismos y todo ello, sí, 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 y por eso es fundamental. Bien, es cierto, en los años 70, del año 73 al 78, yo viví en Colombia, digamos, ahí empecé a escribir. Los poemas de Un Buen Día fueron escritos fundamentalmente en Colombia, entre los años 75 y 76. Y sin duda, probablemente eso determinó que no tuviera un contacto personal con los otros poetas de mi generación, coetáneos. Pero yo sí, digamos, estaba al tanto de la poesía que se escribía en el Perú.
Por ejemplo, yo recuerdo que a comienzos de los años 70 uno de los libros que adquirí era el de Verástegui, por ejemplo, Los extramuros del mundo, y fue un libro que me sorprendió, fue un libro que me gustó muchísimo, pero eso no significa que Verástegui encarnara una escritura que para mí era, digamos, la que me interesaba a nivel de productor de textos, ¿no? Eh, yo había leído con atención, por ejemplo, de la generación anterior a Antonio Cisneros, que me gustaba muchísimo también, ¿no? Yo leí un par de vueltas por la realidad, incluso lo llevé a Colombia, lo presté a varias personas de Ramírez Ruiz, pero mi poesía y mi escritura iba por otro camino. Incluso en Colombia, en ese momento tenía importancia todavía lo que era el nadaísmo. Y el nadaísmo también tiene, digamos, un componente urbano, un componente conversacional. Mi poesía fue por otro lado, ¿no? Eso tal vez tiene que ver con cuestiones personales, con lecturas, no lo sé, ¿no? Uno no elige escribir poesía. Yo creo que la poesía es casi como una especie de, digamos, de inclinación, de llamado, de fatalidad. Y uno, si realmente tiene la necesidad de escribir, lo va a hacer de la manera que es para uno coherente, que es para uno consecuente. Y en esa dirección debe seguir. Y es, creo, lo que yo hice, ¿no? A lo largo del tiempo. Por ejemplo, para que vean, les leo un poema brevísimo de las conversiones, no sé si sea posible, ¿no? Por supuesto que sí, maestro. A ver, ¿dónde está? Aquí quería ver uno. Ceremonias, el pozo. Ahora todo se pueden conseguir muy fácilmente. Este poema que se llama Cuerpo en un tonel. Cuerpo en un tonel y que de alguna manera, no se deben explicar los poemas, pero creo que podemos explicarlo en este caso, es un arte poética. Sabemos lo que es un tonel, un espacio cerrado, y dice lo siguiente el poema. Cuerpo en un tonel. Guardó la luna en un tonel y un poco de semen y un cabello. Y los guardó con el mar de hace un mes, esperando la disolución total o un milagro. Vean, les dijo ayer a sus amigos, introduzcan las manos en el agua y no crean jamás en lo que estrechen o limítense a creer, pero cuídense del cuerpo que ya sabrá moverse, que los ate con su único, larguísimo cabello. Un poema brevísimo, pero un poema que implica, digamos, una transformación en un lugar cerrado, en un lugar oscuro, ¿no? Es casi como un trabajo alquímico. Y yo un poco concebía así la poesía en ese momento, ¿no? Después, sin duda, ha ido cambiando, pero he sido fiel a esa convicción de la poesía como la exploración de un espacio imaginario, ¿no? No un discurso simplemente confesional, a pesar de que mi poesía ha crecido y vivido conmigo. Eso es algo que también creo que es importante. Y bueno, yo creo que he estado escribiendo un libro durante 40 años, lejos de todas partes. La primera edición apareció en el 94, la otra, que ya recoge esos 40 años de poesía, apareció el año 2018. Y por cierto, quien quiera puede acceder a ella, porque está, digamos, en la red y pueden difundirla ahora para que quien esté interesado puede conseguir virtualmente todo este libro, ¿no? Y bueno, también tal vez todavía queden ejemplares físicos, ¿no? Pero está a disposición de cualquier interesado en la red, ¿no? Y maestro, también es menester tratar su tercer libro, el cual lleva por título Una casa en la sombra. ¿Por qué?
porque usted lo publica ya en 1986 y en 1986 tiene como una especie de gustito de simbología personal del que sirve usted como poeta, como medio tanto de autoconocimiento, como también con esas simbologías que nos llevan, nos transportan a lo que es el agua, el árbol, como también a un sugerente, si valga la palabra, bestiario, ¿no? ¿Por qué? Porque intervienen elementos totalmente identificados, ya sea con la poesía o si no también con el poema y, cómo no, con el poeta. ¿Por qué? Porque hay una sección sumamente clave para los amigos que nos están viendo, que es contra la autobiografía. ¿Por qué? Porque es un homenaje concreto a una figura como es Fernando Pessoa. ¿Por qué? Porque usted ahí, como autor de los heterónimos, no solamente considera que la única biografía vital es la que importa de acuerdo al contenido de la obra misma. Por eso uno también puede connotar el yo de una casa en la sombra que se muestra con mucha claridad en contra de las alusiones de acuerdo a situaciones de la vida del autor real. Sí, sí. Es cierto. Una casa en la sombra, mi tercer libro publicado, que apareció el año 86 y que fue publicado por el Instituto Nacional de Cultura, por el INC en ese momento, en una colección de poesía que tenía. Ese libro trata de explorar aspectos más personales que no tienen que ver con la biografía externa, sino que fundamentalmente tienen que ver con las capas, con los estratos del inconsciente. Yo diría que es un libro que en algún momento, cuando reuní por primera vez mi poesía en el año 94, suprimí algunos poemas. Suprimí algunos poemas porque en ese momento los consideraba demasiado tortuosos y reveladores para ciertos aspectos que son sumamente personales. Pero luego, en la segunda edición, fueron recuperados y regresaron, digamos, al lugar que les correspondía, ¿no? Pero un poco esa casa en la sombra es, digamos, ese espacio, ese recinto que hay que explorar, ¿no? E incluso la sombra, y en este momento estoy interesado en la sombra, además, digamos, como un comentario al margen, tiene una serie de valores simbólicos, ¿no? Y uno de los valores simbólicos que tiene la sombra, para Jung, por ejemplo, el que planteó, digamos, toda la teoría del inconsciente colectivo, de los arquetipos, la sombra es un arquetipo, la sombra es la encarnación del inconsciente o de ciertas partes del inconsciente. Y ahí están nuestras partes veladas, nuestras partes oscuras, lo que nosotros censuramos, lo que nosotros reprimimos, lo que ni siquiera nos atrevemos a mirar. Eso está en la sombra. Y de alguna manera eso es lo que el libro explora, ¿no? Presiente, porque es un libro en el que hay, digamos, espacios, recintos que no deben abrirse, pero que se abren. Y creo que esa ha sido una constante a partir de ese momento en lo que ha sido mi poesía después, ¿no? Un poco para leer, leo el último poema, que se llama, un poquito más largo, que se llama Una casa en la sombra. Una casa en la sombra. Es el libro que cierra, perdón, el poema que cierra el libro. Riesgo de regresar a un jardín donde no acuden ya los parientes ni los perros. Hace años que solo el viento recomienza diseminando insectos, árboles, palabras, como todos mis días enterrados, como el suicidio que recomienda una torre,
o la resurrección. Riesgo de extraviarme en el jardín pasada la medianoche, quedarme, convertir esta fiesta en unos dedos. Y no es mañana ni hoy, pero me gustaría, Carlos, que de una última manera me leyeras. Eres el bendito, el trabajuego, el jardinero que desalmado me inventa. Aquí nació el amor muerto de tanto estrujarlo. Aquí desollabas animales. A la respiración le oponías la crueldad. Cubriste con vendas tu rostro. Colgabas a tu familia de los árboles. Riesgo de hospicios, senderos, madrigueras, tener 30 años menos o más. Quise caer. Maté a una reina por el amor de un caballo. Acabé con el agua, la razón. Traicioné mi cuerpo y lo escondí en una tinaja. Las lagartijas corrían por el piso, robaban la pasión, y desde entonces regreso al jardín. Una mujer descansa siempre en la glorieta, y cuando me acerco es una niña imposiblemente blanca. Torpe, me dice, mira mis labios transparentes, con ellos tumbo árboles. Fluye el jardín, fijeza del amor, devasto, quedo solo con el barro. Miedo a los almuerzos del domingo antes del asilo, la silla, el monje, el traje. La carne es la memoria que nunca comeré, el sol, esta casa de rehenes. Riesgo de encerrarme 40 días. Mi madre pasa leche por debajo de la puerta. Mi padre escribe en las paredes, pero debo continuar porque está convenido desde siempre, hasta que sea olvidado y mis huesos se reúnan, sabios, inútiles, vanos. Es un poco, digamos, una voz que está encerrada en esta casa. Y allí está recogiendo, pues, atisbando lo que hay fuera, y ese afuera es su propio interior, está mirándose a sí mismo, ¿no? Ese es un poco el clima, la atmósfera de una casa en la sombra. Cada nuevo libro mío, si bien, digamos, se nutre del anterior y es fiel a un lenguaje, va introduciendo, ¿no? Matices, modulaciones nuevas, cambios, ¿no? Bueno, hasta el último, ¿no? Ahora sí estoy escribiendo, creo, un poco diferente. Y si es que usted no lo permite, nos vamos a su siguiente libro, el cual lleva por título Cielo Forzado. ¿Por qué? Porque en Cielo Forzado encontramos uno, por lo menos, si es que la memoria no falla, 5 secciones en donde hay una alusión concreta al cielo. ¿Por qué? Porque no se refiere tampoco a un paraíso ideal, sino a un territorio galopante, agobiante, generador constante, tanto de temor y, cómo no, porque también hay que mencionarlo, de enfrentamiento. Es como un espacio entre el mal y donde el yo poético convoca como en tono de ensoñación para conjurar los síntomas tanto de una especie de binomio, no sé si un binomio maldito entre deterioro y el acoso del hombre de nuestro tiempo, de la actualidad. Por eso, en Cielo Forzado, usted se aleja bastante, casi de manera abrupta, de lo común, de los nuevamente mencionar los poemarios publicados en ese entonces, pero también en sus versos, recalcando y poniendo los puntos en las sillas, se descubre ese mundo caótico, ese mundo pesimista a través de su mirada, y que es consciente de que solo se podrá superar airosamente la devastación apilando a esa ración diaria de palabras, construyendo ese muro totalmente exuberante, sólido, compacto de lenguaje, y que le permite defenderse, pero más que defenderse, resistir al temporal que amenaza aniquilar con todo y con todos. Es cierto, también, digamos, hay un cambio, hay una modulación distinta, diferente en este libro que
apareció 2 años después simplemente de Una casa en la sombra, y es un libro que, digamos, a mí personalmente me parece que logró recoger y significó, digamos, una primera madurez realmente en lo que significa mi discurso poético, ¿no? Efectivamente es un mundo pesimista, es un mundo oscuro, es un mundo que ya no se queda simplemente en el yo, sino que se abre al entorno. Incluso han surgido varias lecturas de varios investigadores, de varios críticos que han leído este libro, han leído A Cielo Forzado, digamos, como una especie de exploración simbólica de lo que sucedió con el Perú, con toda la violencia del Perú, con la guerra interna, ¿no? En los años 80. Y bueno, también eso va a aparecer un poco después en algunos poemas que vienen. Y ese ambiente enrarecido, ese ambiente doloroso, ese ambiente violento es el que se respira en Cielo Forzado. El mismo título apunta a esa violencia, ¿no? Porque forzar es violar, es un cielo que ha sido violado, lo positivo ha sido violado, ha sido destruido, ¿no? Y ha sido forzado, pues, ¿no? Y eso es lo que el libro, de alguna manera, está planteando, ¿no? Pero siempre sigue esa fidelidad, digamos, a una concepción de la poesía, ¿no? Y aquí, en mi libro anterior, también empiezo ya a tomar conciencia de otra cosa, que mi escritura poética es al mismo tiempo mi desarrollo como persona. Y a partir de ese momento voy a hacer continuas referencias a la edad que yo tenía, por ejemplo, en el momento que escribí el libro. Por ejemplo, Cielo Forzado, en su primera página, antes de que empiecen los poemas, sale el título del libro, sale la fecha en que fue escrito y aparece la siguiente, digamos, nota, la siguiente advertencia, ¿no? En el 37º año de mi edad. En ese momento escribí o terminé de escribir esos poemas, ¿no? Y creo que esa ha sido, digamos, una revelación de que es al mismo tiempo la escritura un libro vida, ¿no? Y tú vas, digamos, observando cómo creces, cómo te transformas en lo que escribes. Por eso yo sí considero y siento que solo he hecho un único libro a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora sí estoy haciendo algo distinto, algo diferente, porque ya cerré lejos de todas partes, creo. Vamos a ver. De repente de aquí a 2 años creo que es diferente o distinto, ¿no? Pero creo que ahora está un poco caminando por otro lado mi escritura, porque sigo escribiendo. Al contrario, creo que estoy escribiendo bastante. Y maestro, hay muchos aspectos, pero queremos abordarlo también desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros bien sabemos, como sus más voraces lectores, que sus prólogos analizan su obra en al menos, si es que la memoria no falla, unos 4 o 5 poemarios, y es algo que hay que recalcarlo, no es gratuito. ¿Por qué? Porque reafirma el propio valor que usted como autor hace en un principio, y es para nosotros una herramienta necesaria, útil para una adecuada comprensión de su propia obra, para todos los amigos lectores y así. Y hay algo también, porque usted ha comentado, ha tenido bien comentar el uso de un recurso que normalmente usted utiliza, y ahí en Cielo Forzado podemos connotar el construir una anécdota que puede ser quizás real o ficticia. Ahí está usted para decirnos si es así o no. Luego de podar también esas puntas referenciales, ¿no? Porque también hay que recalcar, como en sus libros anteriores, usted nos presenta un narrador, pero un narrador cuyo relato está ostensiblemente diluido, ¿no? Y diría también a algunos amigos
escamoteado, o sea, en aras casi de un efecto misterioso o también dramático, y ahí esas referencias, sobre todo en las secciones finales del libro, porque también es muy útil ponerlo a la palestra a personajes como, qué sé yo, de repente se me va un nombre, pero por mencionar Amelia, Lucía, Hipólito, pero es Hipólito Vicente, y sirve también para encubrir y por otro lado para delatar a un hablante lírico que nunca aparece como personaje, sino apenas como una voz, ¿sí? Cierto, digamos en ese libro y después creo que esta va a ser algo, va a ser una constante, una fuerza, digamos, empieza a cobrar importancia un elemento, podríamos decir narrativo, pero no es que sea una historia clara con principio, medio y fin, sino fundamentalmente es una escena que es incluso inexplicable, desconocida para el mismo hablante que la cuenta o de la que es testigo, ¿no? Y sí es cierto que en mi escritura, a partir de este momento, digamos, van a cobrar más fuerza ciertos personajes, ¿no? Por lo menos en este libro, después van a aparecer después estaba leyendo lo que estaba poniendo ahí, alguna persona. Después van a aparecer, digamos, otros personajes literarios, incluso con nombre propio, pero siempre muestran historias o escenas, fragmentos, esbozos de historias que no llega el hablante poético a reconocer, a identificar. Es como que se vieran las cosas desde una ventana empañada, ¿no? A través de unas vendas. Hay algo que está detrás, que es inquietante y que no sabemos exactamente qué cosa es. Y creo que hacia allí se apunta, hacia allí se encamina la poesía, la escritura, ¿no? Pero de todas maneras, creo que Cielo Forzado sí es un libro que para mí, digamos, es uno de los puntos centrales, ¿no? En lo que significa mi escritura. Yo Y diría que hay tres libros centrales, ¿no? Cielo Forzado, Aquí descansa nadie, que apareció casi a fines del siglo eh, pasado, ya han pasado casi 22 años de este nuevo siglo, y Una mesa en la espesura del bosque. O sea, como que son tres momentos, ¿no? En los que se condensa un, una vida poética. No quiere decir que los otros no sean importantes, ¿no? Pero son esos instantes, digamos, en los que hay una mayor concentración significativa y poética, ¿no? Y eso creo que lo he visto también en un libro que apareció en 2019 y que se llama Mano Umbría y que es una especie de testimonio, de autopoética, ¿no? Porque lejos de todas partes tiene una contraparte que es A Mano Umbría, y A Mano Umbría es una reflexión sobre lo que ha significado para mí, digamos, escribir. Y si usted nos lo permite, nos aproximamos a el amor rudimentario. ¿Por qué? Porque el inicio de los 90 resultó más que auspicioso para su persona. ¿Por qué? Porque obtiene el primer lugar en el primer concurso nacional de poesía de nuestra querida Asociación Peruana Japonesa, con su gran poemario El amor rudimentario, y con una calidad de jurado y también con una alta convocatoria de participantes, por lo menos unos 300, 270 manuscritos presentados, y así como los antecedentes también de usted fue un libro muy esperado por la crítica, por los lectores, y esa llegada de los 90, que es, también hay que decirlo, una década totalmente cabalística,
una década que no solamente era la última del siglo, sino también la última del milenio, y eso hay que subrayarlo. Y eso prácticamente originó algo muy gustoso. Y también, si es que usted no lo permite, hay que señalar el jurado del premio. ¿Por qué? Porque fue presidido por el maestro Delgado y estuvo conformado por el gran Marco Martos, por Antonio Cisneros, quizás se me vaya un nombre, y cómo no, nuestro casi paisano de Laredo, José Watanabe, y siempre los amigos de más data nos señalan ese discurso de agradecimiento de usted, porque fue totalmente enfático, claro, contundente, en no solamente señalar los tiempos de zozobra, de crisis que vivía nuestro Perú, sino también que fue ese espacio que se abría, se aperturaba para lo cultural y el país. Y por eso nosotros encontramos también que en estos poemas hay ciertos lienzos, por así decirlo, de Giorgio, ¿no? Porque hay una invitación al encierro, hay una atmósfera totalmente clausurada, cerrada y por momentos asfixiantes. ¿Por qué? Porque parece regirse por un ordenamiento, por leyes que nada o absolutamente nada tienen que ver con el mundo exterior, y así también nos podemos aproximar a personajes más parecidos a autómatas que pasan por un escenario desolador, pero también sugerente. ¿Por qué? Porque tiene lleno de significados, y así podemos también, ya para finiquitar, porque lo queremos escuchar usted, es el plano formal, ¿no? En que resalta ese acertado manejo, porque usted ha tenido una gran muñeca de la reticencia, o sea, es un recurso que no solamente permite que los poemas expresen más allá de lo que pueden callar o lo que pueden decir, y eso es único, sí. Bueno, sí, el libro tuvo suerte. También estaba en el jurado, si no recuerdo mal, Pablo Guevara, además de los que has mencionado, y fue un muy buen jurado. Y además ese libro sí, digamos, después de Cielo Forzado, explora una temática distinta, ¿no? El libro es de temática amorosa, se llama El amor rudimentario, pero es casi, y tienes razón, es como figuras, como autómatas, como una especie de teatro de sombras, ¿no? Que vemos allí escenificado y que también, digamos, van surgiendo personajes, ¿no? Personajes que allí van apareciendo, ¿no? Es un libro, de todas maneras, fantasmal, es un libro velado, y es un libro que tiene, digamos, esas constantes que siempre han estado en mi poesía, ¿no? Yo creo que lo mejor es de repente pues leer algo, ¿no? Para un poco eh, ver. A ver si encuentro uno. A ver, uno, el guardián. No encuentro el poema que quería leer. Un granizo muy blanco, ya lo encontré. Está en la página 190 del libro. Un granizo muy blanco. He debido esperar muchos años para que al fin me recibieras. Probé todos los filtros. Me hice de cajas de cuerda, flores, talismanes que dejaba en tu casa sin que lo notaras. Recuérdame corriendo el picaporte, oculto entre los árboles enanos y rojos que dan vueltas al jardín, o en el clavo
que sostiene una fotografía sin rastros de sonrisa. Escúchame en la nota fatal de una mano con las uñas comidas que hace retroceder al piano, en las palabras que trizan tus gafas y vuelan el pañuelo. Que el vino esté dispuesto y la comida caliente, los cubiertos vivos como gatos. El reloj será un canario y el canario un ratón, y el ratón una trampa o una jaula de música. Bailaremos. Que serán brasas en el baño, en el armario, en la cocina. Caminarán autómatas los trajes. Y cuando por la mañana tenga que marcharme y escuches dormida el picaporte, un granizo muy blanco irá cayendo. Un granizo muy blanco hasta cubrirlo todo. Es un poco una escena, digamos, casi fantasmal, ¿no? Aparecen aquí, digamos, unas sombras, unas figuras, y creo que ese es el tono, la atmósfera que nosotros podemos percibir, ¿no? En este libro, ¿no? El libro fue escrito, una buena parte de él, en España. En el año 90 estuve en España y apareció, bueno, publicado pues el año de 1991, ¿no? Y bueno, en el 37º año de mi edad, en ese momento apareció el libro, a los 37 años. Sí. Y maestro, si usted no lo permite, el amor rudimentario también plasma un estilo muy bastante personal, porque es las raíces que se interna tanto en un suelo totalmente nutritivo, instinto de los sueños, y esas raíces son totalmente imperecederas, totalmente fuertes, elementales, inesperadas, pero siempre las mismas. Por eso nosotros también recordamos a Sologuren. ¿Por qué? Porque comentaba que siempre hay esas renovaciones por el poeta que las descubre, que gracias a esas palabras que terminan siendo como teclas, se despierta en el lector tanto dos aristas pertinentes que son los sentimientos y las visiones. Por eso nosotros en la línea, por ejemplo, de autores como, qué sé yo, por mencionar a maestros, Eduardo Chirinos, Alonso Rabí, el amor rudimentario consolida tanto en lo formal, pero también en lo expresivo, una búsqueda total de gestación, y esos son aspectos totalmente pertinentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted maneja un gran dominio de ritmo y lo maneja con una exactitud y una precisión que cautiva. Bueno, muchas gracias por lo... Muchas gracias, digamos, por tu mirada del libro, ¿no? Y bueno, sí, pues efectivamente, en mi poesía siempre ha habido, digamos, un trabajo con el discurso. Creo que eso es lo que tiene que hacer, digamos, el que quiere escribir, ¿no? No significa que tiene que ser algo hermoso, algo bello, ¿no? Pero sí tiene que ser algo que, digamos, apunte a lo que uno quiere conseguir, a lo que uno quiere sugerir, a lo que uno de repente no conoce, porque en la poesía importa más lo que uno no conoce. La poesía no da respuestas, la poesía no tiene un sentido. La poesía simplemente nos interroga, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que el discurso que la sostiene debe llevar esas preguntas, ¿no? Esas dudas, esos elementos, digamos, secretos, desconocidos al lector, ¿no? Y aquí aparece también otro aspecto que es importante en lo que significa la escritura, ¿no? Que uno no debe quedarse simplemente encerrado en el yo, a pesar de que el primer lector es uno mismo, ¿no? Sino uno debe aspirar a que los otros, digamos, de alguna manera se reconozcan, se miren, se lean en los poemas, ¿no?
Y tal vez eso sea lo más importante para quien escribe, ¿no? Y Pero sí, digamos, es difícil señalar o decir qué es lo que uno quiere en un momento dado, en un poema dado, porque eh, creo que en mi caso más funciona la totalidad del discurso, de la obra, ¿no? Pero sí, digamos, está presente cierto núcleo temático, ¿no? En este caso amoroso, que va a ser recogido y retomado después en retratos de un caído resplandor, por ejemplo, porque son distintos núcleos que aparecen en cada uno de los libros, ¿no? sí. Y hay algunos que reúnen, ¿no? Como una mesa en la espesura del bosque, por ejemplo. Bien. Y si usted nos lo permite, nos vamos a lejos de todas partes. ¿Por qué? Porque eso, bueno, se da en el 94, claro, en los albores del 94, y es esos años donde usted decide de primera fuente reunir su poesía completa en ese volumen. Hay que mencionar siempre el nombre, titulado Lejos de todas partes, porque en el prólogo que ya acompaña el libro se saluda esa decisión, esa consideración totalmente acertada, pertinente, porque nuevamente hay que recalcarlo y ponerle énfasis. A usted hay que leerlo no en libros aislados, sino en extenso. ¿Por qué? Porque es un autor, más que un autor, de obras independientes, es uno de esos sustentadores de un proyecto literario totalmente vasto, conciso, que se profundiza cada vez en libro y libro, y que tiene sobre todo, hay que mencionarlo, el elemento agua como fundador y recurrente. Por eso usted, por ejemplo, el agua ya preside y alumbra cualquier acceso de la propia palabra poética, y más que eso es un elemento primordial, primigénico, que no solamente limpia, sino también purifica. Y es cada uno de los 5 volúmenes incluidos en Lejos de todas partes, y ya también sabemos que se incluyó 2 poemarios inéditos, constituyen ese eslabón magistral que define, explica, complementa el conjunto, y así podemos también aproximarnos al primer subcapítulo. ¿Por qué? Porque en el desembarazo del propio yo encontramos un acercamiento a la situación propia del yo poético en esta obra. ¿Por qué? Porque la mayoría de poemas testimonian tanto un callar, un silenciamiento del yo subjetivo, y eso también va a privilegiar el surgimiento de una voz que a través de la indagación, a través de esa indagación que realiza, consigue identificarse con algo que es muy complicado de encontrar, que es la condición humana, porque hablamos también de una especie de universalización de la experiencia propia del hombre a partir de estos testimonios, estos vivencias del yo poético, el yo individual que se identifica, que tiene esa forma de alter ego con la humanidad, pero también con su conjunto en sí. Bien, digamos, efectivamente, ¿no? El año 94 aparece la primera edición de Lejos de todas partes, que es, digamos, la constatación, ¿no? La constatación de que más que poemas diferentes, distintos, o que libros totalmente autónomos, cada uno, digamos, con un camino distinto, en realidad mi propuesta, mi escritura apunta, digamos, a un todo, a una unidad, ¿no? Es un libro, una escritura con la que he vivido, con la que he crecido, y que, bueno, llegué a ese momento y que, bueno, ha continuado después hasta la segunda edición, que es del 2018, ¿no? Y creo que sí, en este volumen que apareció el año 94, uno puede, digamos, percatarse, uno puede sentir que es un solo libro, y uno empieza a ver las conexiones de ciertos elementos simbólicos. Tú has mencionado el agua, creo que solo uno de ellos, ¿no? No quiere decir que todos, que solo sea el agua, pero sí, allí
se puede observar o se puede constatar esa unidad, esos hilos que tejen todos los poemarios, los libros distintos, ¿no? Creo que por ahí van las cosas. Sí, y sobre todo porque también nosotros tenemos el segundo subcapítulo, ¿no? Porque en el segundo subcapítulo, que es un escepticismo radical, puede verse como una consecuencia también del subcapítulo anterior. ¿En qué sentido? Que hay una indagación del yo, una indagación que obtiene como respuesta el descubrimiento de un espacio tanto por una parte áspero y, como no, desolado, donde se arriesga ese escepticismo, porque el yo, lejos de todas partes, será también el testigo propio de una búsqueda permanente y sobre todo esclarecedora. ¿Por qué? Porque hay unas raíces que siempre se van a la condición humana. Y cómo no, encontramos esa propia condición mortal, pero una propia condición mortal también frente a las posibilidades de lo que es el propio lenguaje poético. O sea, un lenguaje poético frente tanto el amor, ante también los anuncios escatológicos y, cómo no, esos mensajes religiosos que profieren la salvación de la propia alma. Y así también podemos aproximarnos en el tercer apartado, que se titula Originariedad, y ese es algo que considera también la cuestión propia del origen, una cuestión donde el ser del hombre, en lejos de todas partes, está como también una imagen constituida, recurrente y una entidad prístina. Sí, efectivamente, tú estás proporcionando ahí determinadas claves de lectura, ¿no? Que además en algún momento las has relacionado incluso con cuando hablabas de originalidad, originalidad, un escepticismo radical, de un estudio, digamos, que salió en ese momento de mi escritura, de mi poesía, de un estudio de Fermín Sebrecos, que tiene que ver con esa visión, ¿no? Que está detrás de todos mis poemas y de todo el proyecto, ¿no? Una poesía escéptica, una poesía que sabe que se está enfrentando a lo desconocido, una poesía que tiene dudas permanentes de el lugar del hablante, de la identidad de quien escribe, una poesía que continuamente está también dudando de sí misma, ¿no? Una poesía que de alguna manera es consciente de la insuficiencia del lenguaje, de la imposibilidad de expresar realmente las cosas, ¿no? Y una poesía además que explora, digamos, lo oscuro, ¿no? Aquello que nos inquieta, aquello para lo que no tenemos una respuesta o una seguridad, ¿no? La poesía no da seguridades. La poesía nos permite constatar cuán débiles, cuán inseguros, cuán ciegos estamos nosotros o somos, ¿no? Y creo que esa es la razón de la poesía, ¿no? Digamos, ese acercamiento con la poesía, digamos, y el caos, ¿no? Hacia allí va la poesía. La entropía, esa entropía que nos envuelve, que nos rodea, es lo que de alguna manera la poesía quiere ver. Más que proporcionar un orden del mundo, lo que la poesía constata es que hay un desorden en el mundo. Y, por ejemplo, yo diría que lo que he conseguido a lo largo del tiempo y la concepción de mi escritura y un poco, digamos, para ir cerrando esta conversación, pues, queda la cita pendiente para otra que podemos agendar más adelante, un poema que se llama Patografías y que está en Lejos de todas partes y que de alguna manera recoge lo que ha significado para mí siempre la escritura y lo que significa la escritura en este momento.
Ahora que vivimos en este mundo, digamos, tan enrarecido, tan peligroso, tan apocalíptico, ¿no? Porque vivimos estamos esperando el apocalipsis en todos los sentidos, ¿ah? En el Perú y en el mundo en general estamos al borde del abismo, ¿no? Este poema que se llama Patografías. Los poemas son bacilos que observas a través del microscopio. Bacilos de Koch, bacilos de Yersin, bacilos de Hamsen. Los poemas son patografías. Una patografía madura cuando resta. Por eso, no seas testimonial, no seas conceptual, no seas lírico, no seas confesional. Los poemas son vectores de patografías, son bosques quemados en los pulmones, ríos en las circunvoluciones del cerebro. Las patografías son corporales y emocionales, desprenden burbujas de sangre y filamentos apasionados. Las patografías necesitan cánulas, escalpelos, pulmones de acero, tijeras de Metzen, de Cooper, de Mayo. Las patografías son ratas blancas experimentales. Cuando un poema es patografía, se vuelve incisión en el tiempo, un plazo de vida. Los poemas patográficos son largas vendas de amor maculado, médicos y enfermos transparentes. Una patografía infecta, extiende bubas, secreciones, esputo, estrellas. Una patografía cura. Una patografía es milagrosa, aunque sea insignificante. Un poema patográfico va siempre más adelante que el autor. Descubre la enfermedad más genuina que atesora, esa que él mismo no conocía o no había percibido. Las patografías quedan en suspensión y se regocijan en su enfermedad hasta volverse mis poemas. Mis poemas cuidan sus vacilos, la música de las enfermedades. Mis poemas nacen de una reproducción siamesa, maduran, enferman, mueren. Mis poemas son organismos colmados de bacilos. Mis poemas son hermafroditas y se fecundan a sí mismos. Mis poemas engendran hijos patográficos que serán algún día médicos y enfermos. Mis poemas inventan al lector que los merezca. Yo creo que aquí está básicamente condensada, ¿no?, lo que significa la visión que tengo de la poesía, ¿no? La poesía que nos acerca a eso que no conocemos, a que está dentro, a ese algo que está dentro de nosotros o que está afuera y que es esa gran zona incierta, esa gran zona desconocida, esa gran zona oscura, esa gran zona dolorosa, ¿no?, donde solo hay inseguridades. Y en ese sentido, digamos, la poesía puede fortalecernos, ¿no? Si reconocemos nuestras inseguridades, bueno, pues eso es lo que nos toca, lo que nos queda, lo que podemos hacer. Y maestro, brevemente, porque si no los amigos no nos van a perdonar y nos van a tirar con palo, dos aspectos, aquí descansa nadie y retrato de un caído. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy bonito aquí descansa nadie, porque es tiene, claro, una peculiar estructura del objeto del libro. ¿Por qué? Porque lo encontramos de doble tapa y que sigue un diseño de un artista argentino, que el nombre no lo recuerdo muy bien, pero que es el yo de estos poemas es identificado con una voz de miles de años que ha decidido no solamente contar a sus lectores las muchas formas que ha podido contemplar, ver a través de historias muy fuertes, condensas, sino también es una voz que te habla desde la oscuridad, desde el vacío, y que crea a su vez un correlato innegable, un correlato innegable entre la, qué sé yo, pues la tinta china del libro, la negra voz, y así es indispensable también para este libro para comprender su obra. Cierto, digamos, el libro
tiene un diseño peculiar, particular, es un libro objeto. Ahora voy a publicar este año otro libro objeto, espero estar en el norte en este año y de repente allí también podemos hacer una lectura y presentarlo. Y el libro es como un féretro, como un sarcófago, como una caja. Y en esa caja está nadie. Ese nadie, digamos, soy yo, porque yo soy nadie o soy muchos. Ni siquiera sé yo quién soy. Eso es cierto, eso es literal, eso puede entenderse y leerse de esa manera. Pero nadie también son todas las personas. Y nadie es también, digamos, el mundo al que nos conduce, digamos, la realidad, la sociedad en este momento, ¿no? Y un poco ese mundo que lo estamos viviendo dolorosamente en este siglo XXI, porque el siglo XXI no es el siglo de la esperanza, ¿no? Habrá un gran desarrollo tecnológico, una interconexión y muchísimas otras cosas, pero es un mundo terrible, es un mundo cada vez más violento, más agresivo, más injusto, ¿no? Con menos elementos que lo sostengan. En realidad en ese mundo nosotros somos nadie, ¿no? Entonces, este libro está recogiendo, ¿no? Esa atmósfera, esa sensación, eso que respiramos continuamente, ¿no? Y bueno, también como ya te lo había mencionado, creo que es un libro que, que formalmente está eh, logrando o logra lo que se proponía, ¿no? Y es uno de los hitos para mí en lo que yo he escrito. Es un libro no muy extenso, son 17 poemas, ¿no? Algunos breves, otros un poquito más largos, ¿no? Pero que de alguna manera pues cerraron, ¿no? El siglo XX. Porque también, digamos, ese poema está cerrando el siglo XX, está cerrando el milenio, ¿no? Sí. Y efectivamente, y bueno, también es fundamental abordar, maestro, retrato de un caído. ¿Por qué? Porque usted utiliza un recurso poco usual que son las fotografías y esas fotografías demarcan propiamente esa evolución propia de su yo poético. Fotos tanto de usted de niño, otros de adulto, también algunos mencionarán de mujeres desnudas, y probablemente también todo ello sacado de un archivo visual y que representa también, qué sé yo, por así decirlo, mujeres imaginarias o no. Y es un poemario donde, como es lógico, en usted predomina la escritura, hecho de haberse incluido esas fotografías y también ahí es oportuno mencionar, altera esa naturaleza alfabética. ¿Por qué? Porque ya lo confronta con esas imágenes técnicas y hay sobre todo, y usted nos dirá si estamos en lo correcto o no, unas tres fotografías que representan justamente el yo poético, que es un niño ciego que abre el volumen y que viene con un texto que acompaña el mismo título y que ha sido eh, transvenido con los ojos del niño que probablemente tenga, qué sé yo, 8, 9 años o 10 y que es creado con ese par de agujeros en blanco y con ello se produce casi como un valor adicional, un plus valor para que el lector no solamente encuentre entre líneas la ceguera, sino también esa posibilidad de percibirse un mundo. Y también algo que engloba muy bien es esa segunda foto, que es retrato del que escribe retratos, que muestra una consecuencia propia de imágenes del lector, que usted por lo menos habrá tenido unos 28, 29 o 30 años, y que esa es una secuencia visual
que no tiene prácticamente un poema que lo acompañe y que toda esa composición englobada demuestra un desequilibrio, pero también una interpretación propia para los lectores. Y como otros también mencionarán esa última fotografía donde usted tendrá pues, unos 48, 49 años, que está pensada en esa oposición, una oposición de la primera foto de este niño con ojos huecos. ¿Sí? Exactamente. Digamos, a nivel temático, Retratos de un caído resplandor, digamos, tiene hilos, vínculos con el amor rudimentario a nivel temático. Pero formalmente es un libro que trabaja con las imágenes, con los retratos. Algunas son imágenes personales. Efectivamente, te has referido a tres, y esas tres que están en tres puntos del libro son fotos que me representan. La primera, efectivamente, es una foto que la tengo aquí en la casa, que la tomó mi padre en algún momento, y que tengo más o menos unos 8 o 9 años por ahí, y que obviamente con la manipulación tecnológica se le quitaron los ojos al niño, ¿no? A la hora de imprimirlo. La segunda es una fotografía más o menos a los 35 años, 34 años, una fotografía descompuesta. Y la última son solo los ojos, ¿no? Pero lo importante, creo, en el libro es ese diálogo, ese abrirse a otros códigos. Ya no solo, digamos, la palabra, el código lingüístico, sino las imágenes visuales que van a tener fuerza en lo que viene después. La tienen, por ejemplo, en el libro A Mano Umbría y la van a tener muchísimo en el libro que voy a publicar en este momento y en algunos proyectos que tengo, ¿no? Y es no la imagen como una ilustración, sino la imagen como la continuación del poema, o el poema, el texto como la continuación de la imagen, o los dos son el poema, ¿no? Son imágenes, algunas, digamos, personales, familiares, como las que hemos mencionado, pero otras son imágenes como el tema es amoroso de esas fotografías antiguas, ¿no? De esas postales antiguas de comienzos, digamos, del siglo XX, de fines del siglo XIX, que de alguna manera también refuerzan esa idea siempre presente en mi poesía de lejanía, ¿no? De no tener referentes tan cercanos, tan reales, a pesar de que algunos poemas puedan señalar, ¿no? Aspectos que tienen que ver con lo que soy yo, de repente como persona, ¿no? Hacerlo de una manera elusiva, hacerlo de alguna manera velada, y que el lector pueda verse, reconocerse en ellos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea que está presente, ¿no? En este libro, ¿no? Y Y también, si ustedes encuentran o buscan el, la edición, que la pueden bajar en PDF porque está para quien quiera, ahí aparecen las fotos, ¿no? Y la van a encontrar también en el PDF. Aquí está una de ellas, la que está porque forman parte del libro, forman parte de los textos. Aquí están los ojos al final, ¿no? Entonces, sí creo que ese es una, esa es, creo, una peculiaridad, ¿no? Que tiene este libro, ¿no? Y bueno, yo creo que ya más o menos casi hemos recorrido la totalidad de mi obra, ¿no? sí, y hay también una edición que yo tengo a bien que me lo hayan regalado y lo valoro muchísimo sobre La Flama, ¿no? Porque usted, ahí hay una voz narrativa y esa capacidad de su persona de crear mundos tanto irreales y, como no, subjetivos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos también que el propio yo poético no solamente surge en las postrimerías de la noche, sino también se sumerge en esa purificación donde hace un recorrido completo a un universo donde se habla tanto
con árboles y que existe también ese pájaro relámpago, ¿no? Porque el lenguaje es utilizado para contar historias propias, sencillas, en comparación con lo que puede ocurrir también con otro libro de usted, pero ahí es propiamente la claridad de los poemas que roza también con eh, ese, bueno, no sé si decirlo facilismo retórico, pero que el conjunto mantiene ese alto nivel creativo y pone sobre todo en manifiesto y a la palestra virtudes de usted para poder crear y apelar a capacidades totalmente míticas del lenguaje. Bueno, sí, digamos, temáticamente, Flama y Respiración es un libro cuyo núcleo semántico es la misma creación, lo que significa crear, ¿no? Es crear, digamos, con el fuego. En este caso, el elemento, si es que en algún momento mencionábamos al agua, por ejemplo, ¿no? Que tiene digamos, fuerza, que tiene importancia, es esa energía que viene del fuego, y esa energía que viene del fuego es la misma creación, ¿no? Incluso el libro que también por ahí, en menor medida que que Retratos de un caído resplandor también incluye elementos. Por ejemplo, acá tenemos una de esas imágenes herméticas, ¿no? Y vemos lo siguiente. Este poema se llama El rostro y simplemente vemos una imagen alegórica que tiene que ver con la creación, con ese primer rayo, esa primera fuerza que implica la creación, ¿no? Y aquí está sombra, 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 cielo, cielo, cielo. El cielo está abajo y todo lo rodea, ¿no? Entonces, un poco, digamos, ese mundo, y ahí está cayendo ese rayo de luz, ¿no? Es un poema un poco esotérico, podríamos decir, un poco alquímico, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con esos saberes herméticos, si se quieren, pero un poco apunta a lo que es el núcleo temático de este libro, ¿no? Es el rostro del creador, el rostro del que escribe. Y en ese sentido es el, el, el tema, ¿no? Que tiene este libro, ¿no? Este es uno de los libros que más he corregido, que más he depurado. Entonces, si tú comparas la edición que tienes, que fue publicada por la Universidad Católica, con la que está en Lejos de Todas Partes, hay bastantes cambios. Hay cambios a nivel de los poemas, de la depuración. Han salido algunos poemas. La versión que está aquí es la versión que me satisface a mí personalmente de Flama y Respiración. Y cómo no, maestro, porque, por ejemplo, nosotros también, porque esto ya fue por intermedio de mi padre, lo anterior por una pareja, el regalo, sobre todo en el libro negro, ¿no? Porque usted ahí no solamente sortea obstáculos, sino que articula un magistral libro dividido por lo menos en unas 3 secciones, porque podemos encontrar quizás voces, la piedra en la cabeza, o también algunos mencionarán, levantarán la mano y dirán cruces en la carretera, y sobre todo en voces se destaca el tema de la muerte, pero una muerte no meramente entendida, sino claramente mostrada como una voz que llama, que incita y que lleva a la propia persona, al individuo, a una moda a un aspecto irrevocable. Y también, por ejemplo, para mencionar, La piedra en la cabeza es un estilo que resulta mucho más narrativo, con textos que parecen también transitar de una forma entre el cuento lírico y, cómo no, la prosa poética. Y en Cruces en la carretera, finalmente encontramos contextos en los que predomina mayormente, pero no es solamente lo único, una óptica más reflexiva, contemplativa, meditativa, ¿sí? Sí, cierto, ¿no? El hilo negro es una antología
Es una antología en la que recogí, digamos, ciertos poemas en prosa, ¿no? Y es un libro que tiene un componente efectivamente narrativo, ¿no? Porque en muchos de mis poemas en prosa hay historias diluidas, ¿no? Historias inciertas, ¿no? Historias no del todo claras, pero historias al fin. Hay una, eh, hay una necesidad de relatar. Y eso creo que le ha dado una singularidad, una peculiaridad a este libro que se agotó rápidamente y que además de que salió en una edición pequeña, muy, muy bonita también, muy económica en ese momento, lo publicó Borrador, fue un libro que llegó a otros lectores y a otros lectores que incluso no leían habitualmente poesía. Yo me he enterado, ¿no? Y casualmente porque muchos los leían como textos narrativos, casi como, algunos como microrelatos, ¿no? Entonces creo que sí hay esa novedad o esa identidad en ese breve libro, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, le comento que de la Universidad Nacional de Trujillo, donde soy egresado, los amigos de letras siempre comentaban una espesura del bosque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, encontramos con esa publicación que es prácticamente, usted ya se corona como uno de los mayores exponentes de la poesía peruana contemporánea, y también encontramos ahí algo muy, muy propio, ¿no? Porque siempre hay la presencia constante, pero que no aglutina, sino que lo muestra propiamente de animales, donde se recuerda la propia condición humana, y desde esa imagen inicial que sugiere a la bestia domesticada, por así decirlo, encontramos también una exhibición de una animalidad externa, o sea, o más que externa, extrema, llena de furor, de aliento interno, de agitación, y también esa naturaleza que desborda elementos primigenios como los bosques, como el agua nuevamente, como el fuego, y estas imágenes siempre se atenúan con la llegada de la civilización. ¿Por qué? Porque una civilización que no solamente representa una mesa servida por lo menos para unos tres, porque ahí se recuerda también algunos señalarán el pasaje litúrgico, ¿no?, de la Santísima Trinidad. Por eso usted ahí destila contundencia, opta a sí mismo también por los contrastes, y cómo no lo lleva a nosotros los lectores a ese aspecto sido del bosque, ¿no?, que simbólicamente hablando, ahí está donde Rosena con fuerza todo lo dicho. Bueno, es cierto, y digamos, para mí una mesa en la espesura del bosque ocupa un lugar especial en mi escritura. ¿Por qué? Porque es un libro que ata muchos hilos que en los otros libros estaban presentes, ¿no? Es el libro, digamos, que reúne, es el libro en el que confluyen distintas vertientes, ¿no? Que todas ellas las hemos revisado, las hemos conversado, ¿no? En esta charla, en esta entrevista, ¿no? Pero creo que esa es la eh, eh, peculiaridad, la identidad de este libro, ¿no? Es un libro también que al lado de Aquí descansa nadie y de Cielo forzado, creo que son, digamos, puntos significativos, muy importantes para mí en lo que significa mi producción literaria, ¿no? Ahora, espero que el que viene, que va a aparecer este año, que ya está a portas, será para agosto, septiembre, y que se llama Variaciones Victoria. Creo que ese libro también tiene, digamos, un sesgo, una identidad especial, ¿no? Y que Y es un cómo libro que no, solo puede sí, escribirse a cierta edad y en cierto momento. eso, ahí está, claro. Y hay un aspecto también porque usted ya publica la segunda edición de Aguas Ejemplares. Y hay un amigo dirá, tú tienes una edición que te presté y nunca te devolví, pero ese es tema de otra conversación. Y es un libro en homenaje también a esos
60 años de vida de usted, porque incluye también 3 libros editados, que son las conversaciones que hemos tratado del 83, Cielo Forzado del 88 y Aquí descansa nadie del 98. ¿Por qué? Porque hay una elección que responde también, porque justamente con unos amigos ya de más edad, poetas, razones cabalísticas que usted también explica en la presentación del volumen, ¿no? Porque a qué sonará una voz y siempre usted ha estado casi, según nos cuentan y nos dirá si son mal habladurías o no, obsesionado por las horas, las fechas y está convencido siempre de que se diseña casi un vértigo, ¿no? Un vértigo del tiempo y así. Bueno, efectivamente, ese libro fue una antología. Más que una antología, fue un volumen que recogía tres libros míos y que lo publiqué cuando iba a cumplir justo 60 años, ¿no? Ahora tengo 69. Así pasa el tiempo, ¿no? Y efectivamente, ese libro y esa recopilación, ese prólogo al que has hecho referencia, refuerza esa idea de el libro como testimonio de vida, ¿no? Y eso ha sido la escritura para mí, o uno de los hilos que tiene mi escritura, ¿no? Es un testimonio de lo que ha sido mi vida, mi existencia, ¿no? Y probablemente voy a continuar escribiendo mientras todavía, bueno, tenga facultades y venga la poesía, mejor dicho, porque la poesía tiene que llegar o tiene que venir, ¿no? Y ya creo que con eso hemos casi agotado la Sí, totalidad. hay un mensaje que nos escriben por interno que nos dice que usted le enseñó a esta persona que me dice que por ahora no la mencione en la Universidad de Lima, que usted dictaba, acá me dice literatura universal y siempre acá está recalcando esa estampa tan propia de usted, o sea, pulcramente vestido, unos zapatos así que desde lejos se veía, un rostro completamente y bien afeitado y esa amabilidad como la está teniendo conmigo de atender a sus alumnos y que usted normalmente escondía de manera muy hábil el hecho de que es un poeta y que había hecho siempre con una anécdota eh, sórdida las atmósferas ominosas, los personajes delirantes y que cuando esta persona ya lo conoció a usted, ya le adelanto algo, es mujer, usted ya era considerada una de las voces más importantes de su generación. ¿Y para qué? Bueno, que bien, pues que digan eso y que piensen eso. Y en realidad, aprovecho para decirlo, ¿no? La escritura ha sido un espacio, una actividad que he desarrollado toda mi vida. Y al lado de ella ha estado, digamos, la enseñanza, ¿no? Yo he trabajado en la Universidad de Lima, justo he dejado de hacerlo este año, pero he trabajado en la Universidad de Lima desde que regresé de Colombia, desde que prácticamente terminé de estudiar, ¿no? Con excepción de alguna licencia, algún viaje, han sido más de 40 años permanentes de dedicarme a enseñar, fundamentalmente el curso de Lengua 1, que es una introducción al lenguaje, y también el curso de literatura universal, literatura latinoamericana, ahora se llama, o cuando salí se llamaba literatura y sociedad, ¿no? Un curso de introducción a la literatura, ¿no? Y sí, yo siento que he vivido en estos dos espacios, ¿no? Es como estar en dos habitaciones distintas. Ahora se complementan. Y bueno, ahora que ya dejé de enseñar, el espacio, digamos, del creador, del escritor, está dedicado a eso, ¿no? Entonces probablemente pues ahora
digamos, aparezcan, si es que tengo suerte, si es que se puede, algún libro, ¿no? Que es el que quiero que aparezca. Bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando Nos, esta gran conversación. nos Y que pudiera ofrecer poemas, sobre todo de La Espada es Frontera y de 99 Púas. ya voy a leerte y con eso cerramos. Y te agradezco, Yohei, la interesante conversación. Me asombra, digamos, tu lectura, la lectura que has hecho de mi poesía, ¿no? Y quiero leer uno de los poemas que considero que es casi uno de los mejores, ¿no? A veces uno, digamos, tiene la gracia, baja la gracia en algún momento, ¿no? Y este poema cierra Lejos de todas partes, cerró la primera edición, cierra la segunda, y se llama Siempre es al sur. Y con eso me despido de todos, ha sido un gusto esta conversación. Les deseo mucha suerte en su programa, en su proyecto. Ahí veo que está lleno de libros y es una maravilla, digamos, esa pasión, ese interés por los libros, por la escritura, por la literatura, ¿no? Siempre es al sur. Siempre ha sido al sur para ti. Y porque siempre ha sido el sur, lo has amado. Tú le entregaste flores cada repetida primavera para que adornara las latas de su casa. Le escribiste tus mejores cartas y poemas, donde nada le decías, o apenas le decías que el amor en el sur es una cueva y un tiznado cisne y el rincón donde vigila una luna de palo y alambre. Al sur puedes golpearlo también, perderlo si quieres en un taxi perdido a medianoche, encenderlo con las luces y pétalos de las últimas calles y apagarlo después, dormirlo, trizarlo de piedras o de voces, ocultarlo como a una joroba o a una enfermedad. Pero nunca olvides que todos los trenes que corren atropellando la noche con sus silbidos o los ríos que merodean buscándote vienen desde el sur. Y son del sur las botas decepcionadas de tus leguas, tus palabras que tuercen a la hora justa las conversaciones, los olores más secretos, el anillo que llevas como una prueba de miedo o fidelidad, los hilos vivos con los que coses tu ropa. Tu puerta abre al sur. Tu cama duerme para el sur. Los labios que vuelan fríos y partidos te besan desde el sur. Y más adelante, si en un jirón de carne o en un hotel al fin o en una lengua postrera, descubres que en el sur no existe secreto alguno, no te entristezcas. Solo abre la ventana y escribe en la noche estrellada que el sur fue tu empeño y tu orgullo y tu amor y que estar en el sur fue suficiente. Yo creo que eso es para mí la poesía y ese es el lugar al que quiere llegar mi escritura, a ese sur que no sabemos si existe. Ya lo sabremos en algún momento cuando dejemos este mundo. Veremos, ¿no? Bueno, muchísimas Maestro, gracias. un pequeñísimo aviso, porque hoy día, 25 de mayo, a las 7 p.m., en la explanada de la Municipalidad de Los Olivos, se va a presentar la revista Ergo homenajeando a la poeta Carmen Arrese. Nos va a acompañar la poeta, la docente, y los presentadores serán Miguel Hernández Sandoval, don Marlé Ríos, y habrá también un recital de poesía con la propia homenajeada Carmen Arrese y, cómo no, con don Walter Velázquez. El director general es don Manuel Quirós, el director y cofundador don Jaime Gamarra Zapata, el director y cofundador Miguel Ángel Hernández. Y con esto ya concluimos. Acá está la portada del poemario Incorrección, también de un asiduo lector de usted, de Marlé Ríos, con prólogo de Francisco León y comentario de Jonathan Mostacero. Maestro, le agradecemos muchísimo su apertura, esa gentileza que usted tiene para con nosotros,
Y déjeme representar a todos los amigos. Usted es una de las voces que más recurrimos, que releemos, que estudiamos, y para nosotros es un honor desmedido que nos haya ofrecido. Así usted nos hubiera dado 10 minutos, el más grande honor. Le agradecemos. Bueno, yo te agradezco a ti, Yohei. Un abrazo para todos, que sea un éxito la presentación del día de hoy. Y bueno, ya nos veremos en alguna oportunidad, en algún momento. Por lo pronto, de repente voy hacia el norte en agosto, Ahí, septiembre. ahí usted me va a disculpar, pero le voy a escribir para ver si es que usted desea y nos podemos encontrar, porque para mí es un gran honor, y también molestarlo para sus libros, me los pueda ahí dedicar si no fuera tanta molestia, pero ya lo conversaremos tras bambalinas y poder conversar también, porque con usted es, como decimos acá en mi pueblo, una enciclopedia abierta, así que le agradecemos. Bien, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y estamos en contacto entonces. Muchas gracias por haber escuchado esta larga conversación, larguísima, por Dios. Bueno, un abrazo entonces.